todos los Lincolncitos, esta raza bonita que anda ya aquí en las tardes escuchándonos. Gracias por estar con nosotros. Ya es jueves, casi fin de semana. Estamos estrenando mesecito. Nos quedan unos cuantos días para terminarnos el año y empezar a estrenar este año nuevo. Gracias porque nos acompañas, porque estás con nosotros y nos estás atendiendo en este show Sin Fronteras. Recuerda que la intención de hacer este programa es que tú puedas conocer qué es lo que está pasando en inmigración, qué es lo que tú necesitas conseguir, hacer o aplicar para poder tener papeles dentro de los Estados Unidos. Y si todavía no sabes qué es lo que tienes que hacer, comunícate al 844-441-119. Te lo repito para que lo apuntes, 844-441-119. Por favor, Lincolncito, no te quedes con la duda y acércate a un profesional legal para que te pueda decir cómo puedes tú hacer para ir a visitar a tu familia en tu país de origen o qué es lo que tienes que hacer para que ellos vengan a este país. Hoy traemos a una de nuestras guardianas legales de inmigración que muchos de ustedes ya han tenido el gusto de conocer, que es nuestra abogada Jackie. Nos está acompañando el día de hoy para poder hablar con ustedes de temas de inmigración que son muy candentes, que siempre están muchas dudas porque tiene que ver con la violencia que muchas veces tristemente aceptamos pues estas personas tóxicas o estas relaciones difíciles de las cuales vamos a estar hablando, pero vamos a saludar primero a Jackie. Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu show, Show Sin Fronteras. ¿Cómo te va? Bueno, gracias. Feliz tarde, Fidel y Carla. Es un gran placer, como siempre. Gracias por invitarme otra vez. No, gracias a ti por aceptar. Nos pones de manteles largos cuando estás aquí, nos pones muy contentos también y gracias por acompañarnos. Y sobre todo nuestra voz, la más sexy, la más única, el encantador de mi Fidel Campuzano, administrador de nuestra firma. ¿Cómo estás, Fidel? Hola Carla, bien, bien, feliz de estar aquí, ya se acerca el fin de semana para ir por ahí, ¿verdad? En diciembre, muchas fiestas estos meses, estaba checando mi calendario y es así como que Estás muy tengo algo, solicitado. cada fin de semana hay algo que celebrar, entonces hay que pues, disfrutar, ¿verdad? Pero antes de eso, hay que informar a la gente. Por supuesto. Así que, Fidel, si tú tienes una pareja que está siendo celoso porque tienes esa agenda tan solicitada o tienes tú que andar diciendo mentiras para salir porque no te dejas salir o estás viviendo algo abusivo, tenemos una solución. Porque hoy estamos hablando de este tema que es el tema de VAWA y es muy importante para nosotros que puedan entender, tanto hombres y mujeres pueden calificar. ¿Esto es real, abogada? ¿Hombres y mujeres pueden solicitar esta situación de VAWA? Sí, claro, hombres y mujeres. Y bueno, la ley se llama VAWA, significa Violence Against Women Act. Es una ley para protección para mujeres, pero también incluso a hombres, niños, padres, no importa la edad ni el género. El ¿no? género, ajá. Wow, entonces es muy importante porque tan solo el nombre a nosotros nos puede dejar o darnos una idea equivocada de que solo las mujeres pudieran estar aplicando para esta situación o esta visa humanitaria. Y Bueno, abogada, aquí ajá. quiero también comentar, Carla, porque recuerda que en la sociedad el hombre tiene que ser así macho, fuerte, ¿verdad? Sí. Y es difícil para un hombre aceptar de que está sufriendo o está pasando por esta situación. Entonces también quiero recordarles eso, de que no hay nada malo con esto. También nos pasa a nosotros, también podemos ser víctimas de violencia. No siempre tiene que ser física, pero también podemos pasar por esto y pues darles un llamado también a esas personas que están en esa situación, que también se acerquen y no se dejen llevar por estos paradigmas que tiene la Tabús, sociedad. ¿no? Ajá, exacto. Sí, no, es muy triste que nos educan de que, ay, el hombre no llora, si llora es porque eres frágil, eres débil, y no, o sea, lastimosamente, cuando estamos en una relación donde estamos viviendo abusos, mentiras, violencia, muchas veces no lo vemos, lo normalizamos porque tal vez nuestros padres pudieron haber tenido una relación así y nosotros lo normalizamos cuando en realidad estamos siendo víctimas y si eres indocumentado y eres víctima, está abierta esta posibilidad, pero una duda muy común, abogada, es que nos dicen, pues yo todavía vivo con mi pareja o yo la amo mucho, no la quiero dañar, yo tengo miedo porque me van a llevar a la policía a declarar en contra de la mujer a la que amo y que no quiero dejar, que es la madre de mis hijos, o al revés, es mi hijo y yo lo amo y pues sí, me dice que soy una indocumentada, pero lo amo y no quiero yo dejar a mi hijo en la cárcel. ¿Algo aquí puede afectar al agresor?
si ellos califican o si ellos aplican para esta VAWA? Pues la cosa más importante para VAWA es no hay requisito de denunciar a la persona quien le está dando daño. Eso aplica a otros tipos de visas, por ejemplo, la visa U, en que tenemos que demostrar que la víctima llamó a la policía, como hizo una denuncia, cooperaba con la investigación, pero con VAWA eso no aplica. Entonces, no hay requisito de llamar a la policía contra su pareja o sus padres o sus hijos. Ellos no van a saber nada del procedimiento. Imagínense, la ley de VAWA la meta es para proteger a víctimas de violencia doméstica de cualquier forma. Entonces, claro que las víctimas no van a solicitar un beneficio de inmigración si hay un castigo para sus familiares que se aman mucho, ¿verdad? Claro. Sí, totalmente. Entonces, por eso todo es confidencial y con inmigración ellos no van a hacer una investigación o involucrar a las policías en un caso de VAWA. Ok, eso es excelente. Entonces, ¿cómo diríamos que trabaja VAWA? ¿Cualquier persona que nos agreda nos hace calificar para VAWA o hay algún requisito específico del agresor o de la víctima para poder calificar para este alivio migratorio? En casos de VAWA, el agresor o la agresora tiene que ser residente permanente o ciudadano o ciudadana. Entonces, si el agresor no tiene papeles o tiene una visa turística o está en proceso en la corte migratoria o no tiene ningún estatus fija, la víctima no puede calificar para VAWA. Esos tipos de casos son servidos como mejor con visa U, porque para la visa U no importa el estatus legal o la estatus migratoria del agresor. Ok, entonces solamente si yo estoy casada con un ciudadano americano o un residente y esta persona que es mi pareja me agrede, yo puedo aplicar para este beneficio. Pero ¿y qué pasa cuando es un common law o una relación abierta y que ya tienen hijos y tienen 5, 10, 15 años, pero no están casados? ¿Ellos ya no tendrían esta opción, Jackie? Pues aquí en Texas tenemos la ley de unión libre o common law marriage, matrimonio informal. Entonces, en el estado de Texas, los únicos 2 requisitos para un matrimonio son que las personas viven juntos y se llaman como esposo y esposa en frente de otras personas o se refieren al otro como esposo o esposa. Entonces, esas personas sí también pueden calificar para VAWA si podemos demostrar que la pareja o la señora y el señor o puede ser, no puede ser novios, pero si ellos están viviendo juntos, no importa el género, claro que ellos pueden calificar y no hay requisito de que ellos tienen hijos juntos también. Wow, eso está muy bueno. Oye, ¿y qué pasa con estas relaciones que, bueno, terminan, ¿no? Porque evidentemente, a lo mejor la señora era muy fácil que lo agarrara a rasguños, a cachetadas y pues mi compadre dice: "¿Sabes qué? Yo me salgo de esta casa, ahí nos vemos", y ya te quedas ahí porque eres tóxica, ¿no? O al revés, tenemos a la señora también que dice: "¿Sabes qué? Primero están mis hijos", y se escapan de las casas. ¿Qué pasa si ya no viven con este agresor? ¿Aún aplicarían o ya corren un riesgo de no poder tener oportunidad? Pues para VAWA tenemos que comprobar que vivieron juntos cuando sucedió la violencia doméstica. Entonces, si la víctima y el agresor todavía ya no viven juntos, están separados, eso está bien. La única problema es que tenemos una fecha límite de 2 años para someter un paquete de VAWA después del orden final del divorcio. Pues la víctima puede ser separada, pero no divorciada del agresor para décadas, no importa. Si todavía están casados legalmente, eso es suficiente. Okey. Y es que es muy común, la verdad, Fidel no me va a dejar mentir, en nuestro despacho o en muchas de nuestras llamadas, nos llegan muchas personas, de relaciones del mismo género o,
tal vez relaciones que han durado muchos años y que a la mera hora ya se separaron y que pues ahora sí que están hasta peleándose, como dice la canción, la mitad del perro, ¿no? Te toca a ti y a mí y se están peleando todo, pero se quedan con una mano atrás y otra adelante sin poder hacer nada. Nosotros hemos conocido de la cuestión de los derivados o los beneficiarios. ¿Cómo podríamos explicar mejor los derivados, Fidel? No sé cómo hacerles decir a los rinconcitos, los beneficiarios, las extensiones, ¿no? Pero Bagua también tiene esa oportunidad, abogada, de poder ver por algún familiar cercano o directo. Pues claro que sí. Si el abuso está basado en violencia doméstica entre pareja, los hijos menores de edad de la víctima sí pueden calificar, estar como incluidos en el paquete también. ¿Y habría algún problema si ellos estuvieran, por ejemplo, fuera de Estados Unidos? No, ellos todavía pueden ser beneficiarios, pero eso es un poquito más complejo porque tendremos que hacer un proceso consular. Ellos no pueden solamente entrar cuando la víctima recibe la aprobación. Hay otro paso que tenemos que completar antes de que los beneficiarios se puedan ingresar a los Estados Unidos. Ok. Entonces entiendo que es un poquito más largo, más complicado, pero sí se puede y sí podrían tener después de un largo proceso o 2 una entrada legal como derivados de estas personas. ¿Y habría algún punto, por ejemplo, no sé, la edad o tienen que tener el mismo apellido del agresor o eso no influye? El apellido no influye. Para incluir a sus hijos, ellos tienen que tener menos de 21 años. Desafortunadamente, hijos que tienen mayoría de edad no pueden calificar como beneficiarios. Ok. Aquí tengo una pregunta de una señora que menciona que está casada y que su esposo está haciendo la I-130, que es una petición familiar. Sin embargo, él muchas veces la encierra y la deja sin comer. Y hay agresiones físicas y verbales. Pero se pregunta si necesita, dice, yo necesito apoyo o consentimiento de mi esposo para poder aplicar para esta visa. Pues claro que no. Ella puede hacer un caso de VAWA con nosotros y guardar la petición familiar, que me imagino que todavía está en proceso, no tarda un poquito tiempo, y su esposo no va a saber nada del caso de VAWA. Entonces ella puede seguir adelante con los dos trámites al mismo vez, porque los departamentos de migración que quienes manejan o se encargan de esas peticiones son distintos, separados y no comparten información con los otros departamentos de migración. Entonces es algo, la verdad, muy común para nosotros que nuestros clientes no quieren abandonar la petición familiar o separar de su pareja porque no tienen estatus, ¿verdad? Entonces ellos prefieren esperar y a ver qué pasa con el caso de VAWA, y cuando tienen este estatus ellos se sienten como más libres y tienen más opciones, ¿verdad? Y eso es completamente normal y no va a perjudicar el caso. Ok, qué bueno saberlo. Así que Lincolncita, si usted nos está escuchando, llámanos, cuéntanos tu historia, haznos saber tus preguntas. Sabemos que esto de la violencia en la familia tristemente es algo muy común, pero tal vez tú no estás viviendo esta situación, pero sabes que el compadre, la comadre, el vecino, tu compañero de trabajo está viviendo esta situación. Hazle llegar este video, por favor, reacciona con nosotros, dale like, compartir, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que tú puedas tener la información fresquecita, que a la mano puedas entender todo lo que está pasando con inmigración y poder seguir adelante cuando lo necesites o cuando estos seres queridos o estos conocidos tengan también la necesidad de arreglar. Recuerda que esto es una situación muy común, que generalmente no hablamos de ella. Tristemente, no es algo que sea muy fácil de poderse comunicar. A lo mejor a un mejor amigo o a lo mejor pues con una hermana cercana o con tus papás, aunque están ellos en otro país, es algo que puedes comunicar de una manera más sencilla, pero uno no va por la vida diciendo, bueno, sí, me están pintando los cuernos y llega y me pega o me está dejando
dejando encerrado, me está lastimando, o inclusive de verdad hemos tenido llamadas donde la pareja abusa inclusive sexualmente de las personas con las que están, aunque sean sus parejas, puede ocurrir esta situación de abuso, pero no es un tema que se hable fácilmente, porque es un tema doloroso y más porque está implicado el amor. Siempre alguna de esas dos partes o de esas dos caras pues está enamorada, ¿no? Alguna de esas dos partes está entregándolo todo. Tú has estado en esa posición, Fidel, ya destapemos aquí el chisme sabroso, dime, cuéntame. No, hombre, Carla, soy Géminis, oye, entonces cuando veo algo que no me gusta, fácil para mí lo Corres. dejo. Fácil corro. Eso es algo que me dice mi roommate todo el tiempo, siempre me está sacando que soy Géminis, así que No, pues sí. yo sí soy Pero, querendona, yo sí puedo confundir un cállate con un, bueno, creo que estaba enojado, creo que estaba de mal humor. Sí, fíjate que sí, ya después con los años uno fue creciendo y las amigas que ya sabes que te dicen, amiga, date cuenta, por favor. Entonces ya fui despertando, pero para mí yo sí en el pasado tuve relaciones en las que sé que no estaba bien lo que yo estaba recibiendo. Ujú. bueno, Jackie, hablando más de este tema y de los abusos, sabemos que pues el abuso físico es el más obvio, ¿verdad? Del abuso sexual, pero ¿qué otro tipo de abusos o controles se puede encontrar una persona donde pueda, tal vez no les hace así como clic de que, oye, yo califico para este programa basado en ese abuso? Ya, desafortunadamente hay varios tipos de abuso que pueden pasar en un matrimonio o adentro de una familia, ¿verdad? Puede ser abuso económico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos varios clientes que nos dicen que cuando reciben sus talones de cheque el viernes, el agresor, toca todo el dinero y dicen que, bueno, aquí son tus $20 para la semana y el resto es lo mío. Y es que tú no tienes papeles en este país, entonces tú no puedes manejar una cuenta de banca, entonces yo voy a controlar todo. O, lo que sea, puede ser económica. Cuando una persona está muy aislado, ¿verdad? Cuando el agresor no se les permiten salir de la casa o la semana anterior hablé con una señora quien me dijo, bueno, siempre cuando ella se salió de la casa para ir de compras o visitar a una amiga o una familiar, el agresor siempre le llamaba varias veces, ¿dónde estás? ¿Cuándo vas a regresar a la casa? No puedes quedar afuera de la casa por más de una hora, regrésate a la casa. Y eso es una forma de control, ¿verdad? Y abuso emocional. Entonces eso también califica, pero la realidad es que hay varias formas. Entonces, si crees que posiblemente califica para VAWA por un matrimonio o por parte de un familiar, quien no le trata bien, llámenos. Vale la pena hacer una consulta con nosotros, podemos investigar y a ver si hay un argumento por un caso de VAWA basado en el abuso, porque cada caso, cada pareja, cada familiar es diferente. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, algo que me han contado Carla y Jackie es de que en estos casos, normalmente cuando nuestros asistentes empiezan a trabajar con la víctima en el waiver, que es su declaración, bueno, la affidavit en eso, que es la declaración de la víctima, normalmente empieza con algo chiquito y después de eso va saliendo y va saliendo y va saliendo más abuso, más cosas que hace el abusor, entonces es algo que en realidad se piensa que es algo chiquito y por eso empezamos el caso, pero ya que empiezan a escarbar, salen más cosas y sale más abuso y sale más puntos en los que nosotros podemos basar el caso. Es algo que he escuchado aquí en nuestras juntas y en todo lo que hemos hecho y en el tiempo que llevo aquí trabajando. Entonces puede ser tan simple como me pinté el pelo y la persona me dijo que fuera y me lo regresara y que me lo pintara como lo tenía antes porque no le gustó. Y de eso empezamos a ver con la víctima acerca del abuso que están pasando y empiezan a salir más cosas. Sí, claro, y otra vez la meta del un caso de un procedimiento de VAWA es para proteger a víctimas de violencia
que no tienen papeles. Entonces, claro que el estatus migratorio o faltar de estatus migratorio en los Estados Unidos es una manera de manipular y controlar a la víctima. Entonces, es desafortunadamente muy común que los agresores usan el estatus migratorio o se amenazan al otro que voy a llamar a ICE o no puedes viajar o no puedes hacer, X y X porque no tienes papeles. Entonces, eso es muy común. Sí, totalmente. Y tengo aquí una pregunta, es una persona que menciona que, su esposa, que es ciudadana, no le permite tener Facebook, Instagram, Twitter, nada de redes sociales, no se lo permite, solamente, lo que ella controle, que es como una cuenta común que ella controla, y, aparte de todo de que no le permite tener estas cuentas de redes, él descubrió que ella es infiel. ¿Esto podría servir para poder aplicar para VAWA? Pues sí, claro, es abuso emocional cuando una persona es infiel, ¿verdad? Me imagino que hay más detalles relacionados a esas circunstancias. Siempre hay más factores y es como una banda roja, ¿verdad? Cuando una persona quiere controlar sus redes sociales, su dinero y normalmente cuando los lincolncitos nos llaman para una consulta, ellos nos dicen que, bueno, mi pareja nunca me golpeaba, pero a veces, hay otra forma de control o usando malas palabras, cosas cruceros. Entonces, eso definitivamente, califica. Sí, a mí me tocó una señora que decía que, pues no, o sea, yo no tengo problemas con mi esposo y no pasa nada. Como nosotros somos una oficina virtual, Lincolncitos, como muchos ya saben, hacemos videollamada, igual que en esta manera como nos está viendo usted en el live en Facebook, hacemos, por videoconferencia estas, evaluaciones de los casos, y me tocó una clienta que decía: "No, pues es que mi esposo todo bien, todo tranquilo", y de repente durante la plática no le dejaba cortarse el cabello, no le dejaba usar uñas postizas, le tenía ella que pedir permiso para ponerse cierto tipo de ropa, él le compraba la ropa a ella, no tenía un celular, personal. Entonces, eran como muchos detalles que, pues, nos hacía ver que no estaba muy bien la situación por ahí, y ya cuando estuvo, hablando con nuestras guardianas legales de inmigración, pues, en definitiva, aunque ella estaba hablando para ver si podía ser pedida por su esposo, terminó siendo un caso de VAWA, y que entiendo si esto es, dime, corrígeme si no, Jackie, por favor. Entiendo que, por ejemplo, en la petición familiar, el ciudadano o el residente o la ciudadana o la residente tiene que querer pedir a esta persona, pero en el VAWA es un trámite meramente individual, confidencial y donde solamente la víctima tiene ese control de esta situación, junto con, en este caso, con nosotros, con las guardianas legales de inmigración, ¿correcto? Sí, correcto. Ok. Bueno, entonces Ya vamos lo a pasar. sabes. Sí he Muy puesto bien. atención, lo prometo que sí. Y vamos a ir leyendo los comentarios, porque ya veo que ahí tanto Facebook como Instagram, YouTube están comentando, ¿verdad, Fidel? Por ahí, ¿tú me ayudas con eso, porfis? Sí, oye, aquí tenemos comentarios de todos lados, pero vamos a empezar aquí con Facebook. A ver, aquí, ¿quién ya nos dio sus reacciones? Les vamos a mandar saludos aquí. Tenemos a Teresa, a Yunuen, a Pepe Lipu, Anita, Mauricio, Iván, Ana y Mari. Muchas gracias por sus reacciones y sus corazoncitos y sus likes. Y ahí están sus saludos y el beso de parte de Carla. Y aquí también tenemos un comentario de parte de Ana. Hola Ana, gracias por acompañarnos. Tú siempre aquí bien puntual en nuestros programas. Dice, este es un tema muy personal para mí y me encantaría ayudar a otras personas a educarse de sus derechos. Y también nos agradece por seguir hablando de este tema. Y también tenemos otro comentario de parte de ella que nos dice que las personas normalmente no sabemos identificar el abuso, lo asociamos solamente a violencia física. Que pues Sí, tienes toda la totalmente. razón. Por eso mismo les damos ejemplos de otro tipo de abuso que podemos identificar nosotros para tratar de ayudarlos.
Y Oye, aquí, antes de que sigas, Ana, mira, deberías de copiar el link y se lo mandas a todos los de tu agenda porque de verdad que esto sirve para educarnos a todos. Ya aquí en el trabajo ya nos hemos dado cuenta que dices, oye, yo sí estaba en una relación bien tóxica, ¿eh? Yo sí hubiera aplicado para el VAWA. No, 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 no. O sea, nos damos cuenta, las abogadas nos han hecho abrir los ojos y decir, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué no hice las cosas bien como debía, sabes? Así que muy buena decisión. Gracias por estar siempre también informándote y poder compartir esto a todos tus conocidos. perfecto. Y aquí tenemos una pregunta de Roxana que habla más un poco de common law marriage, de unión libre. Quiere saber el tiempo después de que esas personas se separan. Si nunca se casaron, pero estuvieron casados técnicamente aquí en Texas por esta ley de common law, ¿cuál es el tiempo después para mandar la aplicación después de que se separan? Pues en una unión libre también hay necesidad de hacer un divorcio oficial, un orden de divorcio en la corte familiar aquí en Texas. Entonces la misma regla aplica si están en unión libre y están separados, no hay fecha límite. En el momento del divorcio ya empiezan los 2 años para someter el paquete. Ok. Entonces, aunque sea esto de unión libre, no es un matrimonio oficial, se tiene que divorciar la persona todavía. Sí, es algo un poquito raro que tenemos aquí en Texas, pero es legal. Es que hay que ver quién se va a quedar la tele, quién se va a quedar el refri, con quién se va el perro, con quién se quedan los niños. Oye, no es nada más así de que ahí cortamos y ya, ¿no? Yo compré esto, ¿quién se va a llevar mis triques? Yo fui la que le invertí. No, uno tiene que saber quién se va a quedar con qué. Y mejor con la ley porque si no se llevan de más. Sí, totalmente. Y claro que uno en una unión libre califica, pero es más difícil obtener pruebas concretas del matrimonio informal o unión libre porque no hay acta de matrimonio. Sí es posible registrar su unión libre con el condado y ellos les van a dar una acta de matrimonio para matrimonio informal. Pero a veces es un poquito más difícil encontrar pruebas, pero de ninguna manera para aquí estamos para ayudarles. Perfecto. Y tenemos aquí esta pregunta que es interesante, Jackie, para ver si la puedes... ¿Qué es lo que piensas? Pero es de Law Students Nightmare y esta persona nos ha acompañado a varias sesiones ya y se traduce así su nombre de usuario a la pesadilla de los estudiantes de leyes. Entonces, su pregunta de ella, no sabemos quién es, dice, si pudieras, ¿qué cambiarías de VAWA? Cambia como Me imagino que en los requisitos o en el programa, ¿qué es lo que cambiarías? Entonces una persona, bueno, la pregunta es, ¿qué cambia en su vida personal después de ganar un caso de VAWA? Lo que tú cambiarías. ¿Yo? Ajá, sí. En el programa y los requisitos que están ahora, ¿qué es lo que tú cambiarías del programa? Creo que no entendí la pregunta. Bueno, creo que yo, por What lo is it? personal, creo que yo que fuera, so if you could change anything about WAWA, what would you change? That's what it is. ¿Quieres contestarle? Bueno, en lo personal yo creo que cualquier persona que es víctima de violencia, más pues en este tema, que creo que debería de calificar sin importar si la persona abusiva tiene estatus. Entonces, creo que pues puede ser algo que pues les da la seguridad porque está la visa U, ¿verdad? Pero se tiene que comprobar el crimen, se tiene que hacer el reporte, pero no todas las personas que son víctimas de violencia doméstica llegan a ese punto de poder reportar o de que pues más que nada de llamar a la policía. Entonces creo que este programa debería de, pues más que nada, beneficiar a todas las personas que son víctimas de violencia doméstica, sin importar si el abusor tiene algún estatus aquí en el país. Es lo que yo cambiaría.
Ok, ahora entiendo. Lo que yo cambiaría es la regla acerca de personas que han entrado varias veces y han salido, a veces tienen varias deportaciones, ¿verdad? El perdón es un poquito estricto, entonces si yo fuera la presidente, yo cambiaría eso, que no importa la historia migratoria de la víctima o el solicitante, a mí no importa, no tiene nada que ver con lo que la persona ha sufrido, entonces eso es lo que yo cambiaría. Y aquí tenemos a nuestra acompañante más activa que también nos comenta lo que ella cambiaría es el límite de tiempo para calificar para VAWA. Entonces creo, tienes razón, hay muchas personas que no saben de ese tiempo límite y pues se les pasa la oportunidad de aplicar. Pero muchas gracias por tu comentario, Ana, también y por participar. También a todo el resto que nos está mirando, si quieren poner sus comentarios también, lo que cambiarían ustedes, sería muy interesante ver sus respuestas. Jackie, y antes de irnos, los papás, ¿por qué pueden aplicar los papás para VAWA? En qué situaciones es que pueden aplicar? Los papás pueden calificar si los niños han abusado de los papás. La única cosa es que los hijos o hijas tienen que tener más de 21 años cuando sometimos la solicitud. Entonces, si tiene una hija que le trata mal, está un poquito abusiva emocionalmente, físicamente, económicamente, lo que sea, llámanos para una consulta porque hay posibilidad de que, por ejemplo, si ella tiene 19 o 20 años, podamos empezar con todas las pruebas, los formularios y todo. Y en el momento cuando ella se cumple 21 años, podemos someter el paquete. Oye, es que mira, tengo aquí una pregunta antes de irnos. Dice, mi hija ahora es mi mejor amiga. Tiene 22 años, ya está casada y nos llevamos muy bien. Sin embargo, toda su adolescencia, desgraciadamente, fue presa de las drogas y ella se robaba cosas o me golpeaba para poder conseguir su vicio. Ahora, pero ya menciona que está recuperada. ¿Esto podría aplicar? Sí, claro, no hay requisito de que la violencia sigue en el día cuando enviamos el paquete de migración. No importa cuánto tiempo en el pasado o cuánto tiempo ha pasado o cuánto tiempo duro. Si ella ya tiene más de 21 años, ahora es el tiempo para solicitar la VAWA. Muy bien, pues muchas gracias. Ya se nos ha acabado el tiempo. Como saben, este programa es súper rapidísimo. Voy a estar conectándome a TikTok y voy a ir a ponerles la canción esta que les digo que a mí se me hace muy chistosa, pero bueno, habla de una situación difícil porque se llama La Mitad y la canción es de Mariano Cívico, pero la letra dice que así de que llévate media cama, medio armario, media armada, media sala, media toalla, media plancha, medio cuarto, medio espejo y medio colchón. Entonces, está muy chistoso de cómo es bien importante terminar y cerrar ciclos, como dicen. Y amigo, amiga, date cuenta, si estás en una relación tóxica, más vale que hables para saber si de verdad lo estás viviendo o no, si no estás tú viendo mal o si tienes una oportunidad. 844-441-119 y nos estamos viendo en TikTok para compartirles ahí la cancioncilla. Creo que también en estos tiempos, Carla, ahora que en vez de hijos tenemos perros, aplica sí. también la de con quién se queda el perro, ¿eh? Sí, no, imagínate, yo me muero si se llevan a mis chocolata, ¿qué hago? ¿No? Esa es de acá, esa es de esa parte. Bueno, pues nos despedimos, Lincolncitos. Los amamos muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos el lunes, sí, nos escuchamos el lunes. Y pues a estar disfrutando de estos últimos días del año, de este mes que ya comenzó y a esperar el año que ya está entrando para estrenarlo. A todos cuídense mucho. Abracitos, besitos. Bye bye.